Hemos visto que cuando una partícula material sigue una trayectoria, su triedro intrínseco se mueve con ella, de tal forma que si tenemos un r de t que venga dado por la terna x de t y de t y z de t, podemos deducir v de t por derivación para una partícula material de la forma x punto de t, y punto de t y z punto de t, siendo la velocidad el módulo de x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado, ¿vale? Ese es el módulo de la velocidad. Hemos visto además que existe un triedro de Frenet. Que, como dije antes, tau, nu y beta tienen que ver con la trayectoria de una partícula. Y para una trayectoria de una partícula, como en un sólido rígido, no debe de ser confundida con los vectores t y n que aparecen en la aceleración normal y tangencial. Hemos aprendido también que la derivada de tau con respecto a s, la derivada de nu con respecto a s, siendo s el arco, y la derivada de beta con respecto a s, se pueden escribir como una matriz, así, que tiene ceros en la diagonal, que aquí tiene 1 entre ρ, o sea, la curvatura 0, es una matriz antimétrica. Aquí es menos 1, 1 entre delta, y aquí menos 1 entre delta y 0, ¿vale? Bien, con esto tenemos... vamos a plantearnos entonces tau, nu y beta pueden ser un caso particular de lo que vimos antes como E1, E2 y E3. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando nosotros planteamos que la derivada, ¿cómo obtenemos la derivada de E1 con respecto a t? E1 es un vector de módulo unitario y la derivada de un vector en el sistema de referencia fijo va a ser la derivada de E1 con respecto a t en el móvil, que es 0, esto es así, más omega vectorialmente por E1, únicamente quedando esto de aquí. Esto es la regla de Boole, donde este vector no cambia, por eso aquí sale un 0. Igualmente, la derivada de E2 con respecto a t es omega vectorialmente por E2, y la derivada de E3 con respecto a t es omega vectorialmente por E3. Pues bien, la derivada de tau, si hemos dicho que van a funcionar de manera paralela, la derivada de tau con respecto al tiempo va a ser omega vectorialmente por tau. Va a ser un vector perpendicular a tau. La derivada de nu con respecto a t va a ser omega en ese instante vectorialmente por nu, y la derivada de beta con respecto a t va a ser omega vectorialmente por beta. Si en las fórmulas de Frenet de aquí derivamos con respecto al tiempo, es decir, si nosotros queremos obtener la derivada, o sea, lo que vamos a ver es, esto es verdad, pero además tenemos esta información. Fijaros que si nosotros queremos hacer la derivada con respecto al tiempo de algo, es la derivada con respecto a s por la derivada de s con respecto a t, que es v. Por lo tanto, yo puedo construir una expresión matricial, perdonad, aquí me ha faltado
Voy a mover esto para acá. Pero obviamente me ha faltado multiplicar por algo. Es un producto matriz vector. Esto es tau por tau por nu y por beta. Pues si yo ahora pongo la derivada con respecto a t, derivada de nu, es decir, voy a poner una expresión muy parecida, para no escribir tanto me lo voy a traer aquí, y voy a introducir mínimas modificaciones. Fijaros, hago así, y me lo traigo aquí. Voy a ponerlo así, ¿vale? Ahora voy a derivar con respecto a t. Luego todas estas derivadas con respecto a s las voy a poner con respecto a t. La derivada con respecto a t será derivada con respecto a s, que es esta matriz, por v. Entonces, es todo esto por v. Y multiplicar ahí por v, pues es lo mismo que meter la v aquí dentro. Fijaros, quito la v de ahí y aquí pongo v entre ρ, menos v entre ρ, menos v entre delta, perdón, un más v entre delta, esto es más, ¿vale? Y más, y este es menos v entre delta, ¿vale? De tal forma que, fijaros que podemos observar lo siguiente. La derivada de nu con respecto al tiempo es la derivada de s con respecto a t por la derivada de nu con respecto a s. Esto de aquí es v. Y nu, si observamos el típico triedro tau, nu y beta, el vector nu se puede poner como beta vectorialmente por tau. Es decir, esto se puede poner como v por la derivada con respecto a s de beta vectorialmente por tau. Voy a operar aquí y me va a quedar v por, voy a escribir así, la derivada de beta con respecto a s vectorialmente tau más beta vectorialmente derivada de tau con respecto a s. Pero la derivada de beta con respecto a s, la derivada de beta con respecto a s, vale menos 1 entre delta, aquí lo pone, menos 1 entre delta por nu. Esto de aquí es menos 1 entre delta, la torsión, por nu. Y la derivada de tau con respecto a s es la curvatura por nu. Es decir, todo va en la dirección de nu. ¿Veis? Es decir que aquí puedo poner que esto es igual a v que multiplica a menos 1 entre delta nu vectorialmente tau más 1 entre ρ beta vectorialmente nu. ¿De acuerdo? Fijaros, voy a escribir esto en la siguiente página y ahora continuamos. ¿Vale? Bien, fijaros entonces que aquí aparece un nu, aquí aparece un signo menos y para este signo menos convertirlo en más, yo puedo cambiar este orden, ya que menos nu vectorialmente por tau es lo mismo que tau vectorialmente por nu.
Por lo tanto, esto me va a quedar como v, que multiplica a 1 entre delta, tau, vectorialmente por nu, más 1 entre rho, beta, vectorialmente por nu. Es decir, puedo sacar nu ahora factor común, y me queda v entre delta, meto ya la v dentro, v entre delta tau, más v entre beta, entre rho, beta, vectorialmente por nu. Ahora fijaros que escribí antes que la derivada de nu con respecto a t se podía escribir como un vector omega vectorialmente por nu. Observamos esto y observamos esto. Hemos encontrado que aquí hay un vector que multiplicado vectorialmente por nu nos da su derivada temporal. Este vector no es otro que el omega instantáneo. Este vector omega, que se puede escribir como v entre delta por tau más v entre rho por beta, es la expresión de la velocidad angular en función de los elementos del triedro en cada instante de tiempo. Este vector de aquí recibe el nombre de vector esto se puede escribir como v que multiplica a 1 entre delta tau más 1 entre rho por beta. Este vector de aquí recibe el nombre de vector de Darboux D. Voy a ponerlo así, vector D. En nuestras aplicaciones no va a tener gran entidad, pero hay otras aplicaciones de la cinemática en la cual sí. Simplemente que sepáis que omega se puede escribir como v por un vector D denominado vector de Darboux. Ese vector de Darboux se encuentra en el plano formado por tau, voy a poner así, plano formado por tau y beta, que en geometría diferencial se le llama el plano rectificante. Habíamos visto el plano osculador, bueno, pues el formado por tau y beta dada una curva plana, dada una curva espacial. Aquí tendríamos tau, aquí nu. El plano formado por tau y nu es el plano osculador, y aquí beta, ¿vale? Pues el formado por tau y beta, es el plano rectificante. Omega estará ahí, en ese plano, ¿vale? Esto nos permite también interpretar un poco la curvatura y la torsión. La curvatura, v, es la velocidad de rotación del triedro alrededor de beta, ¿vale? Y la torsión es la velocidad de rotación alrededor de tau. Y en ningún caso hay rotación alrededor del nu, ¿vale? Es decir, el vector omega en general está contenido en este plano, y como está contenido en ese plano podemos descomponerlo en una componente omega tau y en una componente omega beta, pero no hay ninguna en la dirección de tau. Este plano, como digo, se llama el plano rectificante. Bien, pues con esto vemos el movimiento del triedro intrínseco y lo relacionamos con omega.